Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Saludos a todos los que nos siguen a través de todos los canales de YouTube, las redes sociales, a todos los que observan este importante foro el cual saludamos la iniciativa del Instituto Interamericano para la Democracia haber organizado. Sin habernoslo propuesto, cuando Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo de ese instituto, nos compartió la idea de realizar un foro acerca de la farsa electoral que tuvo lugar en Cuba el 26 de marzo pasado, sin que fuese pensado así, terminamos proponiéndole entre los ponentes a 3 cubanos de generaciones diferentes, que han sido testigos en su experiencia de vida de distintos momentos en el devenir de la realidad cubana y por ello han presenciado etapas en las que el régimen ha intentado camuflar su sistema totalitario y criminal, como se ha definido aquí, con métodos que pertenecen a las sociedades democráticas. Hago una pausa y explico que me refiero solamente a estos 3 cubanos, porque en el caso de Orlando, que también lo es, tuvo la suerte, el hecho de ser un exiliado no es una suerte, pero sí nos ha permitido a quienes nos exiliamos en un momento determinado de la vida conocer la libertad, como no así le ha sucedido a quienes viven aún en Cuba, y en el caso de Darcy, comenzó a tener esa posibilidad de conocer la libertad hace muy poco, porque como ustedes ven es una muchacha bien joven y hace solo unos 3 años que vive en los Estados Unidos. Por eso me refiero específicamente a estos 3 cubanos. Darcy Borrero, que nació en fecha muy posterior a los años en que, gracias a la existencia de un sistema de países socialistas, el régimen cubano aún conseguía ocultar parte de su incapacidad. Iván García, nacido a mediados de los 60, cuando aún los padres esperanzados en un futuro para Cuba se enfocaban en la instrucción académica de los hijos. Y Manuel Cuesta Morúa, historiador, académico de profesión, nacido un poco antes que Darcy e Iván, pero también formado con el enfoque de servir socialmente para edificar una mejor sociedad, o al menos eso versaba durante mucho tiempo el discurso oficial del régimen. Lo cierto es que transcurridas más de 6 décadas, estos cubanos, pertenecientes a 3 generaciones diferentes, no han tenido nunca la oportunidad de asistir a un verdadero proceso electoral y no han experimentado jamás la posibilidad de que en absoluta libertad pueda sentirse la necesidad de decidir por quienes consideran deben ser representados. Como ya expliqué antes, en el caso de Darcy, una vez que ella tenga el tiempo debido aquí en Estados Unidos y transcurra todo el proceso que le corresponde para asumir la ciudadanía de este país, tener ese privilegio, el día que lo consiga, tal y como me ocurrió a mí y en su momento a Orlando, podrá conocer lo que es la libertad. Para quienes no han vivido privados de ella, no saben lo que significa, pero ciertamente es un privilegio que uno disfruta cuando ha crecido sin él. Hay 3 ideas importantes que he extraído de las presentaciones de cada uno de ellos. Darcy Borrero nos dice: la primera vez que comenzó a quebrarse la participación en Cuba fue en 1992 con la abstención del 10%, apenas un año antes que mi generación emergiera. Iván García afirma: hablar de elecciones en Cuba es una abstracción. 8 de cada 10 personas a las que se les pregunta no creen en esa farsa. Por su parte, el académico Cuesta Morúa precisa en su intervención cómo debe definirse lo que rige en Cuba y que el régimen intenta identificar como proceso electoral. Según él lo precisa, en Cuba lo que hay es un sistema de votación ratificatoria. ¿Qué es lo que se ratifica? Pues el poder único del Partido Comunista, que es el único permitido y es quien sostiene las bases de ese sistema totalitario y criminal en el que viven sumidos los cubanos, en el que los electores acuden a las urnas, pero por supuesto que no eligen nada porque no se les ofrece la opción de elegir. Es decir, aún ni siquiera quienes acuden a las urnas y no se cuentan en las filas del abstencionismo, que como vimos fue bastante alto,
no se pueden incluir en una cifra que alguien con un grado mínimo de responsabilidad social pueda afirmar haya elegido nada. En Cuba, además de que la nación disgregada en la diáspora, aún aquellos que mantienen su estatus legal en el país, no cuentan con la posibilidad de decidir, los que residen allí, y ya sea por simulación o compromiso, acuden a las urnas. Todos y cada uno de ellos saben que no cuentan con la posibilidad, aunque asistan a votar, de elegir. Hay un dato significativo que así lo constata. Según las estadísticas de los 470 diputados que integran lo que en Cuba se identifica como Parlamento, es decir, la Asamblea Nacional, Miguel Díaz-Canel, la persona que por designación y mecanismo de sucesión encabeza en estos momentos el gobierno, según el resultado de los votos válidos en este reciente proceso, ocupa el lugar 137 de los votados. Es decir, ni siquiera bajo las presiones que la gente vota, ocupa un lugar que pudiéramos decir promedio en el resultado de ese ejercicio que estamos llamando aquí farsa electoral, tal y como amerita que se defina. Asimismo, los primeros secretarios del partido en las provincias, según las estadísticas publicadas por medios independientes, fueron los menos votados en este resultado. Es decir, nunca mejor empleado el término de dictadura electoralista para definir lo que ocurre en ese país, que continúa siendo centro de operaciones y modelo de los demás sistemas dictatoriales de la región, y que por tanto amerita de nuestra atención y nuestro tiempo para denunciarlo y desmontar toda su falacia ante el mundo. Buenas tardes.